Comienzo con una experiencia, una vivencia que tuve, que de alguna manera creo que nos va a dar el punto de partida, ¿no? En un culto de oración, una hermana nos cuenta ahí en medio del culto de que recibió unos estudios médicos y que tenía cáncer, ¿sí? Tenía cáncer. Y la hermana estaba muy mal. Y no es para menos, no es para menos. No es una buena noticia, ¿verdad? Estaba muy mal, muy desanimada, lloraba, muy desanimada. Así que bueno, tratamos de animarla, oramos por ella. Pero me pasó que 2 semanas después, en otra iglesia del mismo distrito, en otro culto de oración, otra hermana de iglesia, otra señora que asistía a nuestra iglesia, también nos cuenta de que se acababa de enterar hacía un día de que tenía cáncer. Otra señora. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque me llamó muchísimo la atención la actitud de esta segunda señora, esta segunda hermana. Estaba totalmente positiva. Bueno, sí, los estudios dicen que tengo cáncer, pero estoy agradecida a Dios por todos estos años vividos. Confío que el Señor me va a sostener y sé que me puede sanar. Y si no me sana, me voy al descanso, sé que resucitaré con Cristo. Y me acuerdo haber citado Romanos 14:8, ¿no? Si vivo, para Cristo vivo. Si muero, para Cristo muero. Así viva o muera, de Cristo soy. Nosotros quedamos, o sea, ella tenía cáncer y nosotros estábamos, los consolados éramos nosotros, ¿verdad? En lugar de consolarla a ella fue viceversa. A mí esto me hizo reflexionar mucho. Sin juzgar a nadie, porque nosotros no tenemos que juzgar a nadie, me llamó mucho la atención la diferencia en que las personas viven, aunque nosotros vivimos, una misma experiencia. O sea, una misma enfermedad en 2 personas diferentes, y que esas personas abordaban la enfermedad de manera muy diferente. A mí me da la idea de que a veces nosotros vivimos como en realidades diferentes. O sea, el contexto es el mismo, ¿sí? Pero yo lo vivo interpreto esa realidad de una manera y otros la interpretan de otra manera. Algunos interpretan esa realidad de manera positiva y otros la interpretan de manera negativa. Y yo dije, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Y voy a citar un caso bíblico que va en esta misma línea y puede ilustrarnos y ayudarnos. No lo voy a leer, son varios versículos que ustedes conocen y lo voy a relatar así rápidamente. En 2 de Reyes, capítulo 6, del 1 al 23, hay una historia muy interesante. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento Israel era el pueblo de Dios, ¿sí? En el Nuevo Testamento eso cambia, pero ahí, en 2 de Reyes 6, del 1 al 23, se registra un pequeño incidente en la historia de Eliseo. Eliseo era un profeta que Dios había levantado, que Dios había puesto en su pueblo, para orientar al pueblo de Dios, ¿sí? Para orientar al pueblo de Dios. Entonces, este profeta tenía un sirviente, un ayudante, ¿sí? Un día resulta ser que Israel tenía algunas naciones vecinas que eran enemigas, ¿sí? Que no se llevaban bien. Una de esas naciones era Siria, la nación de Siria, ¿sí? Y un día el rey de Siria comienza a notar algunas cosas extrañas. Y comienza a notar de que ellos planifican hacer alguna incursión para atacar a Israel por tal lugar, ¿sí? Y cuando llegan, ya no están. Todos los planes que quieren ejecutar, siempre es como que Israel ya los conoce de antemano y se adelanta, ¿no? Entonces un día muy frustrado, el rey de Siria dice, a ver, reúne su consejo ahí, ¿no? Reúne su consejo y dice, chicos, acá hay un traidor. Acá hay un traidor. Porque no puede ser que siempre Israel se anticipa a nuestros planes que tenemos en contra de ellos. ¿Quién es el traidor? Y entonces ahí uno del consejo dice, rey, querido rey, no hay traidor aquí. El problema es que Israel tiene un hombre de Dios, un profeta, ¿sí? Que les revela todos nuestros secretos. Dice, mira, este profeta, Dios le ha dado la capacidad de que conoce tus secretos más íntimos, aún los que están dentro de tu cámara secreta. ¿Qué son tu cámara secreta? Ahí en tu habitación, No me digas, dice el rey, que tiene... Sí. Así que todo lo que planifiquemos allá, este profeta se los termina diciendo.
Se lo termina alcahueteando ahí. Entonces, nosotros cuando, ya está, ya lo saben todo. Entonces el rey dice, tengo una idea brillante. Secuestramos al profeta y entonces, listo, solucionamos todo. Manda un ejército, ¿sí? Y la Biblia registra de que Eliseo estaba en la ciudad de Dotán, una pequeña ciudad fortificada ahí. Y entonces manda al ejército de noche, cautelosos, ¿no? Y cuando llega el ejército de noche, rodea la ciudad, ¿sí? Y cuando amanece, el siervo, ¿sí? El ayudante de Eliseo, se levanta, ¿no? Abre las ventanas, ¿sí? Respira aire fresco, ve toda la ciudad rodeada de ejército. Y agarra una desesperación a este pobre chico. Y desesperado va y lo despierta Eliseo y le dice, estamos fritos. No dice frito la Biblia, pero ustedes me entienden, ¿no? Dice, estamos en el horno. ¿Por qué? Dice, toda la ciudad está rodeada por los sirios, estamos perdidos, vamos a morir, no tenemos salida. Y Eliseo se levanta con una tranquilidad casi sospechosa, ¿no? Y entonces ahí como el relato muestra a un Eliseo extremadamente tranquilo y al ayudante Eliseo extremadamente estresado. Misma realidad. ¿Cuál es la realidad? Estamos rodeados y nos van a aniquilar. Misma realidad. Uno está extremadamente tranquilo y otro está extremadamente estresado. Y entonces Eliseo, en un acto de amor, ¿sí? Guiado por Dios, le dice, tranquilo, yo te voy a mostrar por qué estoy tranquilo y por qué vos deberías estar tranquilo. Y entonces Eliseo hace una pequeña oración y le dice a Dios, Señor, abre sus ojos, para que él vea la verdadera realidad. Y en ese momento, al siervo de Eliseo, al ayudante de Eliseo, se le permite ver la verdadera realidad. Y la verdadera realidad era que los ejércitos de Dios eran muy superiores que el ejército del enemigo. Y entonces ahí el ayudante de Eliseo dice, con razón. Y aquí entonces yo veo este asunto de dos realidades. La situación puede ser la misma, pero la manera en que yo interpreto esa situación cambia en cada uno de nosotros. Acá mismo, ¿sí? Digamos, el país está pasando por problemas económicos. Y acá no debe haber dos que lo toman igual, ¿no? Para uno son oportunidades y para otros es el apocalipsis, una cosa así, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo es esto? ¿Cuál es el ingrediente? ¿Cuál es el secreto para que yo ante las actitudes, ante las realidades adversas, ¿sí? Ante las realidades adversas, yo pueda tener una actitud de paz, una actitud positiva y una actitud de confianza? Y no caer en el estrés y en la angustia que cae la mayoría de las personas. Eliseo estaba tranquilo por lo que no se veía. Y el ayudante de Eliseo estaba intranquilo por lo que se veía. ¿Qué es lo que no se veía y que le daba tranquilidad a Eliseo? La protección de Dios. Si yo voy a guiarme por lo que veo, por lo que estos ojos ven, rara vez voy a estar tranquilo. La paz está por lo que no se ve, pero que existe. Hebreos 11.1 dice que la fe, lo voy a decir de una manera así, lo voy a decir en lunfardo. Hebreos 11.1 dice que la fe es creer en cosas que existen, aunque yo no las vea. Dios existe. Vos crees en Dios. ¿Lo ves? Entonces tenés fe. ¿Se entiende, no? La fe es creer en cosas, en realidades, que existen aunque vos no lo veas con estos ojos. Eliseo tenía fe. Él creía en la protección de Dios aunque no la veía. Y eso le daba paz. Entonces en la Biblia nosotros vamos a ver esta contraposición todo el tiempo. Vamos a ver qué es vivir por lo que veo o vivir por fe. ¿Cuál es la realidad de Dios? ¿Cuál es la realidad de la fe? ¿Cuál es la realidad de Dios, la realidad de la fe? ¿En qué realidad se mueve Dios? Y yo como hijo de Dios quiero vivir en esa realidad. ¿Para tener la paz de quién? De Dios. Hebreos 11.3 dice lo siguiente.
Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no sé. A ver, que el Señor nos ayude con este versículo. Por la fe entiendo, Beto González entiende, por fe, que el mundo fue creado por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué yo entiendo que es por la fe? Porque no estuve ahí para verlo. Como yo no estuve en el día que Dios creó todo, y no lo pude ver con mis propios ojos, lo termino creyendo, pero por medio de la fe. Fe es creer en realidades que existen, aunque yo no las haya visto. ¿Entendimos hasta ahí? Bien, segunda parte del versículo. De modo que lo que ahora se ve, y se fue hecho de lo que no se veía. Entonces, acá viene la primera pregunta malvada de la mañana. ¿La realidad de Dios está basada en lo que se ve o en lo que no se ve? Fíjense que dice que Dios creó todo de lo que no se veía. Creó todo lo que se ve de lo que no existía. Dios vive en medio de una realidad en donde no existen las cosas. ¿Por qué? Porque Él es el que genera las cosas. Entonces vos tenés un cáncer. No existe solución. Pero como Dios vive en la realidad de las cosas que no existen y Él crea la solución, si vos vivís por fe ese cáncer, vas a transitar ese cáncer ¿cómo? Con esperanza. Porque humanamente no tiene solución, humanamente no existe, no hay solución, pero como Dios vive en un mundo en donde nada existe y Él es el que genera, es el mundo de Dios. Entonces, fíjense que Dios nos invita a vivir por lo que no vemos. Y Satanás nos invita a vivir por lo que vemos. En la tentación, ahí en Mateo 4, estaba Jesús 40 días de ayuno, sin comer. Y la primera tentación de Satanás fue, no esperes a que Dios te alimente. Mira estas piedras. Y debe haber sido un canto rodado. Un canto rodado son esas piedras redondas que a veces pueden parecerse a ¿qué? A un pancito casero, ¿no? Eso sin molde, ¿no? Esos redonditos así. Dice, no esperes a que Dios haga aparecer alimento de donde no hay. Mira esta piedra. Conviértela tú en pan. O sea, Satanás apeló a los sentidos de Jesús. Mira. Aliméntate de lo que miras. No esperes a que alguien te alimente de donde no hay nada. ¿Se dan cuenta? Esa es siempre la tentación de Satanás. Y la respuesta de Jesús es genial. Jesús le dice, no solo de pan. No solo de pan vamos a vivir, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, Jesús le está diciendo, Satanás le dice, solo pan. Solo lo que ves, solo lo que puedes palpar y oler. Y Dios dice, no es solo lo que puedes ver y oler, es confiar en que Dios va a generar alimento de donde no hay nada, de donde no se ve. Y en la Biblia vemos teñido ese pensamiento en todas las Escrituras. Satanás es, guíate por lo que ves. Y Dios es, hacelo por fe. No lo ves, pero está ahí. La fe te permite creer que está ahí. Segunda de Corintios 4, 16 y 18 dice, por tanto, no desmayamos. Acá Pablo está hablando en el contexto de la persecución, ¿sí? Donde había muchos motivos para ¿qué? Para desmayar, para desanimarse, para deprimirse, para abandonar. Entonces Pablo dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Fíjense cómo dice lo que dice el 18.
no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Por qué no desmaya Pablo? ¿Por qué no se desanima? ¿Por qué no abandona? Porque dice, yo no miro lo que se ve. ¿Qué veía Pablo? Persecución, muerte, cárcel, azotes. Dice, no mirando lo que se ve, las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces Pablo dice, si yo miro mi realidad, me persiguen, me encarcelan, me azotan, tengo que andar huyendo aquí para allá, claro, me desmayaría, me desanimaría, abandonaría. Pero yo no miro esta realidad. Yo miro esta realidad con los ojos de la fe. Y yo sé que detrás de estas persecuciones hay un Dios que me fortalece, que me sostiene, que me ayuda y que convierte estas dificultades en bendición. Porque Pablo mismo va a reconocer que si él no hubiera sido perseguido, el Evangelio nunca hubiera llegado ¿a dónde? A la capital del imperio. ¿Qué era cuál? ¿Cuál es la capital del imperio? Roma. Él dice, gracias a las persecuciones, yo le puedo predicar al pretorio, le puedo predicar a Félix, al gobernador, al emperador, a los soldados. Si no me hubieran perseguido, ¿cómo hubiera llegado el Evangelio a esta gente? Gracias a las persecuciones. Pero porque él vivía por fe, viviendo de lo que no se ve. En cambio, si vos vivís de lo que ves, si vivís solo de lo que ves, en las persecuciones que ves, y ves la muerte, ves pobreza, ves sufrimiento, ¿verdad? Y entonces cuando vos te quedás con esa, te desanimás, te deprimís, abandonás. No vale la pena. Entonces, este es el gran desafío del Hijo de Dios. Este es el gran desafío. No vivir por lo que vemos, sino vivir por lo que existe, aunque no lo vemos. Es decir, vivir por fe. Y hay dos cosas que limitan mi crecimiento en el conocimiento de Dios, en esta relación que tengo que tener, en esta relación de fe que tengo que tener con Dios. Recuerden que Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, sin fe es imposible tener una relación con Dios. Porque si a Dios yo no lo veo y quiero tener una relación con Él, tengo que tener fe sí o sí, porque no lo veo. O sea, la fe me permite creer que existe aunque no lo vea. Y sin fe, entonces, es imposible tener una relación con Él. Una de las cosas que realmente destruyen la posibilidad de mi crecimiento espiritual, de mi crecimiento en esa relación que yo tengo con Dios, o que quiero tener con Dios, es la idolatría, el segundo mandamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la idolatría reduce a Dios a una forma. Reduce a Dios a un concepto humano. Por eso el Antiguo Testamento, el Nuevo también, pero más en el Antiguo, dedica mucho espacio a hablar en lo desfavorable, en lo no conveniente que es la idolatría. Porque si vos reducís a Dios a una figura humana tallada, ¿verdad?, en madera o en algún metal, o reducís a Dios a una figura con forma de animal o con forma de algún astro, ¿sí?, tallado, entonces tu conocimiento de Dios es limitado. Estás limitando a Dios a lo que ves. Cuando para mí es un privilegio que en nuestra condición de pecado no podamos ver a Dios. ¿Por qué? Porque si en nuestra condición de pecado no nos conviene ver a Dios, porque entonces eso me permite ejercer la fe y poder crecer todos los días en el conocimiento de ese Dios infinito, ilimitado. Y la idolatría lo que hace es limitar a Dios a un concepto netamente humano. Lo segundo que limita mucho mi relación de fe con Dios es cuando a los reglamentos, a los consejos de Dios, les damos más poder del que debe tener. En época de Cristo, ¿sí?, se decía que Dios era de determinada manera y que para llegar a Dios había que hacer determinadas cosas. Y que si no hacías esas cosas, jamás llegarías a Dios. O sea, los reglamentos tenían el poder, las normas, los consejos tenían el poder de limitarte o no tu acceso ¿a quién? A Dios. Y eso es un problema también. Eso en épocas modernas y en épocas bíblicas se llama legalismo. El legalismo limita tu capacidad
de conocer a Dios y limita tu capacidad de relacionarte con Dios. Y entonces esas dos cosas hacen mucho daño a esta relación de fe que Dios quiere que nosotros vivamos. Ahora, esto no nace en el Nuevo Testamento. ¿Sí? De hecho, ya yo cité el caso de Eliseo y su ayudante del Antiguo Testamento. Esto nace con la creación del mundo. Miren, se las hago corta. Si no, puede leer Génesis 1 y 2. En su casa lo lee tranquilo ahí. Dios crea a Adán. ¿Sí? Adán fue creado, ¿qué día? La creación fue en 7 días. Sí. En el sexto. Y en el sexto, ¿en qué parte del día? ¿Mañana o tarde? ¿La primera parte del día o la segunda parte del día? En la segunda. Porque dice que en el sexto día crea a los animales terrestres. Sí. Y después, ¿qué tarea le da? Ponerle nombre a los animales. Así que fue creado tipo mediodía, más o menos, ¿no? La primera parte y la segunda parte del día. Bien. Usen la imaginación conmigo. Y Eva, de paso, ¿cuándo fue creada? Hacia el final del sexto día. Del sexto día, sí. ¿Sí? Porque hombre y mujer los creó. Perfecto. Queda claro, ¿no? Ese fue el sexto día de la creación. Termina el sexto día de la creación, Adán y Eva. Viene Dios y dice, mucho gusto, yo soy Dios. Hola Adán, ¿cómo te va? Hola Eva, te tengo lejos, Eva ahí. Mucho gusto, yo soy Dios. ¿Cómo sabían Adán y Eva que el que les hablaba era Dios? No, pero ¿me entienden? ¿Cómo sabían? ¿Cómo sabían que no era un ángel que le estaba mintiendo? Tenían que creer por fe que ese ser celestial era Dios. Y Dios le dice, Adán y Eva, yo los creé a ambos. ¿Cómo sabían ellos que habían sido creados por Dios? No había manera. Sencillamente, cuando abrieron los ojos, Dios estaba ahí. Ellos no vieron cómo Dios los creó. O sea que la cuestión era por fe. Yo a veces en las iglesias pregunto, ¿la fe vino después o antes del pecado? Después, dicen la mayoría, ¿no? Digo, vino antes. Adán y Eva ya se relacionaban por medio de la fe con Dios. Porque Dios les dijo, Adán y Eva, ven el Edén, glorioso, los animales, yo lo creé. ¿Cómo sabían ellos que Dios lo había creado? El Edén fue creado antes que ellos. Ellos no lo vieron. Adán y Eva tenían que creer por fe de que Dios era Dios y de que Dios había creado todo, porque ellos no lo vieron. ¿Se dan cuenta que desde la creación, desde antes del pecado, nuestra relación con Dios debía ser por fe? Nunca por vista. Nunca por vista. Si antes del pecado la relación con Dios tiene que ser por fe, después del pecado, con más razón. Con más razón. Sin embargo, nosotros tenemos esta tendencia de tener una relación en base a lo que vemos, de vivir la vida en base a lo que vemos, cuando Dios ya con Adán y Eva les propuso vivir la vida en base a lo que no se veía, teniendo fe en la palabra de ¿quién? De Él. Entonces, fíjense, lo primero que le da Dios a Adán y a Eva, porque Eva, dijimos, fue creada hacia el final del sexto día, lo primero que le da Dios a Adán y Eva es, ¿cuál fue el primer regalo de Dios a Adán y Eva? Muy bien. Y el sábado, en definitiva, ¿qué es el sábado? Tiempo. Porque dijo, chicos, yo los he creado a ustedes y he creado todo esto. Y los he creado porque los amo. No hay otra materia. Ustedes no tienen que hacer nada para que yo los ame. Solo los he creado porque los amo. Ahora vamos a pasar tiempo juntos conociéndonos para que ustedes me crean lo que les acabo de decir. Entonces arranca el sábado y Dios pasa el sábado con ellos y ellos empiezan a conocer a Dios y en base a esa relación ellos van a decidir si le van a creer que Dios es creador de todo, si este ser es el creador de todo o no. ¿Se dan cuenta que es una cuestión de confianza, de fe? ¿Se dan cuenta que la religión en el fondo es relación? Es relación. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, la vida eterna Dios me la regala en un paquete relacional, que te conozcan.
La vida eterna es conocer. ¿A quién? A Dios y a Jesucristo. No un conocer intelectual, sino un conocer. En la Biblia la palabra conocer da idea de ¿qué? De intimidad. Por eso dice, y fulana no conoció a su esposo hasta que se casaron. O sea, no tuvo ¿qué? Intimidad con su esposo. O sea, la palabra conocer en la Biblia da idea de intimidad. Entonces, la vida eterna viene por medio de, no el cumplimiento de las leyes, aunque eso tiene su lugar. La vida eterna viene por tener una relación ¿con quién? Con Dios. Y entonces ahí les regala el sábado para que se conozcan. Y Dios dice, si ellos mientras más me conozcan, más van a confiar en quién. En mí, dice Dios. Y más van a creer que yo realmente soy el creador, que los he creado porque los amo, y que todo este Edén es para que sean felices porque los amo. Ahora, Dios le presenta, esa es la realidad que Dios le presenta a Adán y Eva. Dice, chicos, esta es la realidad mía, esta es la realidad de Dios, esta es la realidad que yo quiero que vivas. Pero tengo que decirles algo. Les voy a mostrar otra realidad. Porque como ustedes son libres, como yo los he creado libres, vos para que seas libre tenés que tener, ¿cuántas opciones como mínimo? 2. Si vos a tu hijo le decís, ¿te vas a bañar? No, ¿te vas a bañar? ¿Es libre? No es libre. No. Y está bien, porque tienen que bañarse. ¿No? Está bien, tienen que bañarse. Pero, ¿me entienden, no? Para ser libres tenemos que tener por lo menos 2 opciones. Como Dios creó seres libres, nos creó libres, les presenta la realidad de Dios, pero dice, no, yo tengo que darles otra opción para que ellos puedan elegir. Entonces dice, chicos, ya les presenté mi realidad, la realidad que yo quiero que ustedes vivan como mis hijos, pero les voy a presentar otra realidad. Vengan, este es el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Esta es la otra realidad. La realidad del árbol del conocimiento del bien y del mal tiene un ingrediente que la realidad de Dios no tiene. Y el ingrediente es la muerte. La muerte. Ahora, ¿ellos conocían la muerte? ¿Qué se había muerto hasta ese momento? Tenían que aceptar la muerte por fe. Por fe tenían que aceptar la muerte. No la conocían. ¿Se dan cuenta cómo antes del pecado Dios diseñó que nuestra relación con Él sea por medio de la fe? Y si antes del pecado nuestra relación con Él tenía que ser por medio de la fe, ¿cómo debería ser después del pecado? Mucho más todavía. Pero nosotros nos ensañamos en vivir por lo que vemos. Cuando Dios dice, no vivas por lo que ves es engañoso. Viví por fe. Viví por medio de la fe, que son vivir por fe es vivir creyendo en realidades que existen, aunque yo no las vea. Y entonces estamos ahí. Finalmente, cuando nosotros vamos y analizamos el primer pecado, ¿verdad? Cuando analizamos el primer pecado, nos encontramos con que la estrategia para que los primeros seres humanos cayeran en pecado fue que dejaran de confiar. Así que Dios les ha dicho, Génesis 3, ¿no? Que si comen de todo árbol, de todo no, de este. Y estaba la serpiente ahí masticando el fruto prohibido, ¿no? Mira, yo estoy comiendo acá y estoy hablando. ¿Has visto algún animal que habla alguna vez? Entonces, ¿qué es lo que quiso despertar? La duda. Y la duda es falta de confianza. Y confianza es sinónimo de fe. O sea, el primer pecado fue desconfiar de Dios. Y se manifestó, se materializó comiendo. El fruto prohibido. El primer pecado no fue comer. Eso fue la manera en que se materializa. Recuerden que el pecado nace acá y se materializa en actos pecaminosos. Jesucristo dice, si ves a una mujer pasar por la calle y decís, qué linda mujer, y la codiciás, ¿qué significa codiciás? Te imaginás tener intimidad con ella, vos ya adulteraste. Nunca se materializó ese pecado, porque nunca vas a tener relaciones carnales con ella, pero ya pecaste. Entonces el pecado en Adán y Eva, en la primer pareja, fue desconfiar de Dios. ¿Y cómo se materializó ese pecado? Comiendo el fruto.
Cuando nosotros tomamos el pecado y lo limitamos al acto pecaminoso, es una barbaridad. Es una barbaridad. Porque el acto nace acá y se materializa. Pero ya es pecado acá. Puede no materializarse, pero ya pecaste. Pero ya pecaste. Y les cuento algo para que veamos la importancia de esto y después ya voy terminando. Nosotros tenemos que tener cuidado. Es muy importante que sepamos definir este asunto de pecado. Cuando yo estaba trabajando en la universidad, ¿sí? Yo ya estaba terminando mi carrera, ya trabajaba, ¿sí? En las noches, en un salón, que ahora ya no es más salón porque fue transformado en otro, se le dio otro uso, se hacían unos debates o charlas sobre temas teológicos muy interesantes. Y entonces hubieron 2 doctores en teología ahí, que hablaban sobre, ¿sí? Sobre temas de justificación por la fe, estaban hablando ahí, ¿no? Y entonces ambos habían sido mis profesores. Y yo admiraba a este y no tanto a este, porque este tenía mucho más conocimiento, ¿no? Tenía como, me gustaba, sabía mucho más. Y este era más light, digamos, más dietético en su manera de enseñar. Si yo admiraba a este, ¿no? Y entonces, en la charla, claro, yo apoyaba al que yo admiraba, ¿no? Pero este hombre, al cual yo admiraba, dijo algo que a mí me hizo mucho ruido. Él dijo, yo llego a la noche, hay noches, y esto me pasa con frecuencia, dice, hay noches en que yo llego a la noche, hago una última oración antes de acostarme, y no encuentro ningún pecado para confesar. Y a mí se me encendieron todas las alarmas, ¿no? Acá saben de alarmas, ¿no? Dicen los bomberos, ¿no? A mí se me encendieron todas las alarmas. Y eso que yo lo admiraba. Y ustedes saben que yo no supe en ese momento responder, o sea, no supe qué era lo que me molestaba. Y saben, tardé 15 años en entender el error. Porque esa frase conllevaba un error muy importante, encerraba un error muy importante. Tardé 15 años en entender el error. Y el error es el siguiente. Si yo limito al pecado, defino el pecado como el acto pecaminoso, ¿yo puedo pasar un día sin actos pecaminosos, sí o no? Sí. Algunos pueden pasar un día sin un acto pecaminoso. Se esfuerzan, se atan la lengua, se encierran, ¿no? Se amordazan y pasan el día. Pero si yo si yo defino el pecado como algo que nace acá, en mi mente, y puede materializarse o no en actos pecaminosos, entonces yo voy a llegar la noche y es difícil que no tenga un pecado. Y ¿saben qué? Yo siempre voy a tener algo que confesar, algún pecado que confesar, porque yo soy pecado. David va a decir en el Salmo, en pecado fui concebido. Yo soy en esencia pecado. Y como yo soy en esencia pecado, aunque no cometa actos pecaminosos, necesito sí o sí ¿un qué? Un Salvador. Y necesito sí o sí, yo puedo llegar a la noche sin haber cometido actos pecaminosos. Y yo llego a la noche y voy a decir, Señor, perdóname por lo que soy. Porque aunque hoy no cometí un acto pecaminoso, yo soy pecado. Yo te voy a tener que pedir perdón todos los minutos de vida que tengo de vida, porque soy en esencia pecado. Por eso Cristo, en 1 Corintios 15, 51, cuando dice que Él va a venir en su segunda venida y seremos transformados, ¿qué seremos transformados? Nuestra esencia, nuestra naturaleza. Va a cambiar esta naturaleza pecaminosa y va a colocar una naturaleza santa no pecaminosa. Pero mientras yo viva en esta tierra antes de la venida de Cristo, yo soy pecado y voy a necesitar pedir perdón todos los días. ¡Claro que sí! Pero si vos limitás al pecado, o sea, definís pecado como los actos pecaminosos, claro, hay días que por ahí querías darle un sartenazo a tu esposo, pero te resististe, no cometiste el acto pecaminoso, entonces no pedís perdón por eso. Pero tendrías que pedir perdón, ¿por qué?
Porque en tu mente se le diste el sartenazo. Vos incluso ya se concretó el acto pecaminoso contigo. Pero me entienden lo que digo, ¿no? La importancia. Y saber entonces, saber definir el pecado nos ayuda a relacionarnos con Dios. Cuando vos te das cuenta que sos pecado, ¿qué le vas a decir a Dios? ¿Qué mérito le vas a decir a Dios? ¿Qué le vas a decir, Señor? Tenés el privilegio de tenerme a mí que hoy no pequé. ¿Le vas a decir eso a Dios? No, ¿por qué? Porque vos sos pecado, aunque no cometas actos pecaminosos, ya tu esencia es pecaminosa. Y necesitas un Salvador desesperadamente. Claro, el concepto cristiano de salvación por obras ha puesto en el cristianismo este asunto de que si te portás bien, te va al cielo, y si te portás mal no, que eso es una media verdad. No es la verdad entera, es una media verdad, ¿verdad? Y entonces nosotros nos miramos, digo nosotros del cristianismo. En el cristianismo los cristianos se miran así y se juzgan. Ah, bueno, yo como mejor que aquel, hablo mejor que aquel y me he visto mejor que aquel. Estoy tranquilo. Es una falsa ¿qué? Seguridad. En cambio, cuando nos miramos y decimos, todos somos en esencia pecado, listo, no importa cómo comás, estamos fritos, necesitamos un ¿qué? Un Salvador, desesperadamente, un Salvador. Yo los invito a vivir por fe y termino con una ilustración que en casa leemos libros, en el culto así devocional leemos libros, ¿no? Y cuento una ilustración de algo que pasó, esto es real, y pasó en uno de los libros que leímos. Había una familia en donde el esposo era pastor y su esposa era parte también del equipo pastoral y tenían dos hijas. Esto pasó en un país de Latinoamérica, no voy a decir el nombre para que nadie se ofenda, no sé si hay alguno por acá, pero pasó, no fue en Argentina, fue en un país latinoamericano, yo conozco muy bien las costumbres de ese país, en donde cuando llegan los 15, vieron que las chicas festejan, yo no sé si sí, creo que sí, ¿no? Que es tradición festejar los 15 de las chicas, ¿no? Cuando llegan los 15. En ese país la tradición es hacer unas mega fiestas de las buenas, ¿no? De las grandes, ¿no? Y entonces este matrimonio, su hija, faltaban 6 meses para que cumpliera los 15, y obviamente una familia cristiana. Y entonces el matrimonio dice, vamos a darle 2 opciones a nuestra hija. Opción A, la fiesta. Opción B, que haga un viaje. Y la pareja, el matrimonio estaba deseando que la hija optara por el viaje, porque era más barato, porque era menos trabajo preparar todo, vieron todo lo que es la producción de la fiesta. Se estaban esperanzados, pero ella va a elegir, Bien. Entonces, un día la llama, la sienta y dice, dice, mi amor, sabemos que faltan 6 meses para que vos puedas, para que vos cumplas años, tus 15, y tenemos 2 opciones. Hacemos la fiesta, ¿sí? O hacemos un viaje. Que quiere hacerse un viaje. Y la chica, con total tranquilidad y sin pensarlo, parece que ya lo tenía claro, dijo, no, yo voy a querer un viaje. Entonces los padres dijeron, la nena quiere un viaje. Más fácil, más barato, mejor. Bueno, dice, ¿a dónde querés viajar? ¿Qué pediría una chica no sé si hay de 15, pero acá vos te faltan algunos años todavía? No hay. A ver, chicas, ¿qué pedirían en un viaje de 15? Liberen su imaginación. Disney, todas que van en la misma dirección. Muy bien, muy bien. Disney. La chica, ¿saben qué dijo? La chica dijo, quiero ir a Irán a llevar Biblias a nuestros hermanos cristianos que están siendo perseguidos y encarcelados. Irán es uno de los países más duros para el cristianismo, ¿sí? Irán condena a muerte cristianos con mucha facilidad. La iglesia en Irán es secreta. Es muy fácil ser cristiano y morir o ser encarcelado en Irán. Dicen, mi regalo, quiero ir a Irán y llevar Biblias en idioma iraní a nuestros hermanos que están siendo perseguidos ahí. A los padres se les cayó todo. Todo. Y entonces los próximos 6 meses, ¿se acuerdan que les conté que faltaban 6 meses para los 15, no?
recolectaron de internet todos los videos, fotos e información de las torturas, las muertes y lo mal que lo pasan los misioneros cristianos ahí. Entonces, vení, se sentaban ahí y ahí le mostraban cómo se torturaban, ¿no? Colgados ahí, encarcelados durante años, terminaban pesando 30 kilos, todo, lo más negro que encontraron se lo mostraron, ¿no? Y la chica, no, yo voy a ir a Irán. Y un día la chica los confronta. Y le dice, papá, pero vos no predicas que nosotros tenemos que dar el evangelio al mundo. Bueno, sí, yo predico esas cosas, pero bueno, el mundo es tan grande. ¿Por qué Irán? O sea, andate a otro lado. ¿No? Dice, pero, nosotros somos cristianos. No, papá, vos no predicás que tenemos que, 28, 19 y 20, ¿verdad? Ir a dónde? A todo el mundo, hacer discípulos y bautizarlos. O sea, ella le sacaba los mismos versículos que el padre mismo predicaba, ¿no? Y los confronta. O sea, y bueno, los vamos a... Llegó un momento y si la voy a tener que dejar ir, no queda otra. Sí, con dolor en el alma, ella se llevó una valija con una muda de ropa y la llenó de Biblias en iraní. Ese era su equipaje. Así que la llevaron al aeropuerto y la vieron subir al avión, ¿no? Ahí, imagínense como padres, ¿no? Y la chica aterriza en Irán, baja. Ustedes saben, los que han viajado en avión saben que uno baja, camina, llega hasta los escáneres, te escanean a vos, te escanean la valija, y si pasás el escaneado, entrás al país, si no, no. Imagínate llevar Biblias a Irán. O sea, te pescan y quedas pegada de por vida. Entonces ella va caminando, baja del avión, va caminando por los pasillos y dice, bueno, Señor, acá estoy. Tú me has traído aquí. Dime qué hacer. Porque ella sabía que no iba a pasar los escáneres. Entonces va caminando así y ve un cartel que dice para diplomáticos. ¿Diplomáticos qué son? Los embajadores, los políticos de la embajada, los que trabajan, que tienen privilegios, ¿verdad? Y no pasan por los controles que la persona es normal. Dice para diplomáticos. Entonces ella escuchó una voz que le dijo, métete por acá. Y ella se mete, ¿no? Y había dos guardias ahí. Buenos días, le dijeron los guardias, ¿no? Pasó. Y entró a Irán. Y llegó a la calle. Y le dijo, Señor, guíame dónde está la iglesia, tu iglesia secreta. Porque no anda. Señor, ¿usted no sabe dónde son los cristianos? Duraba 5 minutos, ¿me entendés? Y entonces ella cuenta, y todo esto lo sabemos a la vuelta, porque ella está 2 semanas ahí y vuelve, ¿no? Entonces ella cuenta cómo Dios la fue guiando para encontrarse con esos cristianos en secreto, para llevarles esperanza, no solamente la Biblia, llevarles esperanza y decirles, hay una iglesia que está fuera de Irán que ora por ustedes, no se desanimen. Hay un Dios todopoderoso que los sostiene, ¿me entienden? Porque es lindo que venga alguien, que un cristiano que está en la comodidad de un país cristiano y tome el riesgo para ir ¿a dónde? A un lugar donde puede morir para darle consuelo ¿a quién? A sus hermanos. Y después de 2 semanas, ya tenía pasaje de vuelta, vuelve, ¿no? Y cuenta todas estas cosas. Y yo dije, qué interesante, una familia cristiana. Papá pastor, mamá, hija, una familia cristiana. Los padres vivían la realidad de lo que se ve. Y la hija vivía la realidad de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? La protección de Dios. ¿Qué es lo que se ve? Muerte, tortura y cárcel. Esto puede pasar en familias cristianas. Te puede estar pasando a vos. Puede estar pasando en tu familia. Tal vez vos en tu familia es el que ve las cosas. Y tu esposa o tu hija, no sé, son las que viven por fe. Vamos papá, se puede, vamos. Y vos, no, la plata no me alcanza, no. ¿Viste? Porque vos ves que vos vivís en base a lo que se ve. Y lo que se ve no es bueno. Puede estar pasando. Pero Dios nos invita a vivir por fe. Dios nos invita a vivir por lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal. Pero lo que no se ve es eterno. Amén.